Los desastres naturales son comunes en todas partes del mundo. Pero estos 5 desastres naturales que verás serán los más trágicos o más dañinos de los últimos años. Tsunami de Indonesia 2004. Recordemos que un tsunami es una ola de grandes dimensiones originada cerca de la costa por un seísmo o erupción volcánica submarina, que puede desplazarse a una velocidad de hasta 50 km por hora en cualquier dirección. Eso sucedió en Indonesia y aquí lo que sucedió en el 2004. El hecho es el que todos recordamos y conocemos como el tsunami de Indonesia. Este se llevó la vida de más de 300.000 personas y eliminó del mapa de diversas islas, playas y poblaciones enteras. El terremoto, de 9 grados en la escala Richter y segundo más grande de la historia, ocurrió a 4.000 metros de profundidad dentro del Océano Índico, a 260 kilómetros de la costa de Aceh, en Indonesia, a las 07:58 hs local. A pesar de que todos recordemos al hecho como el tsunami de Indonesia, este desastre natural, que contó con olas que alcanzaron los 5 metros de altura y se desplazaron a más de 700 kilómetros por hora, atacó a muchos y diferentes países. Algunos de ellos son Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Burma, Malasia, Islas Maldivas, Somalia, Kenia, Tanzania y las Islas Seychelles. La zona más afectada por el tsunami ha sido la costa oeste de la isla indonesia de Sumatra, que era la zona más cercana al epicentro del terremoto. El territorio sufrió la muerte de más del 70% de los habitantes de algunos pueblos costeros y, por supuesto, pérdidas de infraestructuras casi totales. La tragedia obligó a muchísimas personas a reclutarse en campos de concentración, y motivó la ayuda humanitaria internacional. Sin embargo, la entrada de esta no fue muy sencilla. El conflicto civil que el Movimiento para la Liberación de Aceh, una guerrilla que busca la independencia de la región para transformarla en república islámica, y el ejército de Indonesia llevan a cabo desde 1976, no hizo fácil la tarea de la ayuda humanitaria internacional. En datos generales, el tsunami de Indonesia se llevó la vida de 304.200 personas, el desplazamiento de otros 1,8 millones de personas, la pérdida de hogares de más de 1,5 millones de personas, y daños materiales en 10.730 millones de dólares. El tsunami de Indonesia en 2004 marcó un antes y un después para los países víctimas, y sobre todo para la provincia de Aceh, la más afectada con la muerte de 100.000 personas. Adicionalmente, también lo fue para la historia de los desastres naturales, convirtiéndose en uno de los mayores de la historia. He aquí un vídeo de lo sucedido. Número 4. Terremoto de Haití 2010. ¿Recuerdan el país de Haití? Si no saben cuál es un país centroamericano pobre de escasos recursos. Aquí va lo que sucedió. El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7,2 grados en escala Richter sacudió Haití. El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de la capital del país, Puerto Príncipe. El fenómeno natural causó en el país centroamericano más de 300.000 personas muertas, 350.000 lesionadas y más de 1 millón de sin hogar. El presidente de Haití, René Préval, en ese momento declaró que la imagen en Puerto Príncipe era inimaginable, explicando que el Parlamento se ha venido abajo, la oficina de Hacienda se ha venido abajo, las escuelas se han derrumbado, los hospitales se han derrumbado. El mandatario haitiano no se encontraba en el palacio presidencial que se derrumbó cuando el desastre natural se hizo presente. Préval coordinó a su gabinete de inmediato para pedir auxilio internacional. Incluso Elizabeth Préval, la primera dama, declaró: necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos ingenieros. Haití recibió ayuda inmediata por parte de Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, y diferentes organismos internacionales como el Banco Mundial y la Cruz Roja Internacional, quienes aportaron comida, dinero, voluntarios, bomberos, expertos en materia de búsqueda y rescate y perros de búsqueda. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México SRE, en su momento, informó que se envió 15,000 toneladas de apoyo entre productos básicos como medicinas, materiales de curación y cocinas comunitarias.
Asimismo, la Secretaría de la Marina SEMAR y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS enviaron médicos, enfermeras, rescatistas y expertos en materia de construcción, los cuales atendieron a cerca de 4,000 personas. Número 3. Huracán Katrina 2005. El huracán Katrina, el huracán más mortífero y más costoso que devastó la costa del Golfo de Estados Unidos en agosto de 2005, aquí la tragedia. El 28 de agosto era como cualquier otro domingo en Ocean Springs, Mississippi, en la costa del Golfo. Los residentes de la pintoresca ciudad se encontraban en sus ocupaciones dominicales habituales y no se imaginaban siquiera lo que se cernía en el horizonte. El huracán Katrina, con sus vientos de 280 km por hora, estaba a unas pocas horas de distancia. Mateo Patillo tiene 76 años. Él y su esposa viven en Ocean Springs desde 1947. Estaba carpinteando en el cobertizo de su casa, construida en 1951. No recuerdo cuántas tormentas ha resistido esta vieja casa. Lo único que espero es que resista una más, cuenta. Queríamos quedarnos aquí, como siempre, pero nuestros hijos insistieron en que nos fuéramos a su casa donde íbamos a estar más seguros. Centenas de miles de personas evacuaron las ciudades situadas a lo largo de la costa del Golfo, aunque algunos decidieron quedarse. Durante la noche y al día siguiente, estas comunidades se verían arrasadas por el huracán Katrina, que se convertiría en el temporal más devastador de la historia del país. Ocean Springs y las ciudades vecinas como Biloxi y Gulfport fueron las más golpeadas. A casi 160 kilómetros al oeste, la ciudad de Nueva Orleans exhalaba un gran suspiro de alivio. La consabida suerte de Nueva Orleans, que ha permitido a la urbe sobrevivir a tormentas catastróficas en el pasado, nuevamente parecía haberla protegido. Katrina, que se dirigía directamente a Nueva Orleans, hizo un viraje de último minuto hacia el este, preservando así a la ciudad de ser azotada como el resto del litoral de Mississippi. Aunque los daños fueron grandes, los diques que contienen las aguas del lago Pontchartrain hacia el este y del río Mississippi hacia el oeste, soportaron la tormenta. Sin embargo, en la madrugada del martes 30 de agosto, se informó que el nivel de las aguas empezaba a subir en las calles de Nueva Orleans. Mientras la gente se apiñaba en el estadio del Superdome o dormía en su cama pensando que lo peor ya había pasado, las aguas del lago Pontchartrain empezaron a llenar la ciudad. En la mañana, el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, estimó que el 80% de la ciudad estaba inundada. El nivel del agua siguió subiendo y 2 días después igualaba el del lago. La inundación de la ciudad, que cuenta con más de 1 millón de habitantes, llevó a la mayor migración forzada de Estados Unidos desde la Guerra Civil de 1860. En total, los daños causados por el huracán se extendían por todo el sudeste de Estados Unidos, abarcando una superficie de 233.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Gran Bretaña. Número 2. Terremoto y tsunami de Chile 2010. El terremoto de Chile de 2010 fue un fuerte sismo ocurrido a las 03:34:17 hora local UTC-3, del 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,3 MW de acuerdo al Servicio Sismológico de Chile y de 8,8 MW según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se ubicó en la costa frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, esta última aproximadamente 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, y a 47,4 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo, que tuvo una duración de cerca de 2 minutos 45 segundos, al menos en Santiago, fue percibido en gran parte del cono sur con diversas intensidades, desde Ica en Perú por el norte hasta Buenos Aires y São Paulo por el oriente. Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de 9 en la escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concepción, Copquecura y el puerto de Talcahuano. En las regiones de la Araucanía, O'Higgins y Metropolitana, el sismo alcanzó los 8 grados provocando importante destrucción en la capital, Santiago de Chile, en Rancagua y en las localidades rurales.
Las víctimas fatales llegan a más de 800. Cerca de 500.000 viviendas están con daño severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. La presidenta Michelle Bachelet declaró estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones del Maule y Biobío. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, fue impactado por las marejadas que arrasaron con su único poblado, San Juan Bautista. La alerta de tsunami generada para el Océano Pacífico se extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de Hawái. El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y uno de los 5 más fuertes registrados por la humanidad. Solo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor intensidad registrado por el hombre mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 1945. Número 1. Terremoto y tsunami en Japón 2011. Como muchos de ustedes sabrán, Japón es una isla aún más pequeña que Chile, por lo cual fue aún más devastador lo sucedido. He aquí lo sucedido. Un devastador terremoto de 8,9 en la escala de Richter, el de mayor magnitud vivido en Japón desde que existen registros, ha sacudido el país provocando centenares de muertos y desaparecidos. El gobierno japonés ha advertido de un número extremadamente alto de víctimas, que podría superar el millar, aunque por ahora los últimos datos facilitados por la policía cifran el número de fallecidos en 271-402, según recoge la agencia France Press. El balance oficial también cifra en 681 los desaparecidos, y la policía señala, además, que al menos 991 personas han resultado heridas. Se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar conforme vaya amaneciendo, ha asegurado la agencia Kyodo citando al Ministerio de Defensa nipón, por el gran número de personas que siguen desaparecidas. El temblor ha dejado sin electricidad a millones de personas en todo el país, donde se ha decretado el estado de emergencia de energía nuclear por problemas en una central. Tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea han ofrecido al primer ministro japonés, Naoto Kan, su ayuda para las labores de rescate y reconstrucción. Todos los recursos disponibles en el ejército se han movilizado para asistir en las labores de rescate, especialmente en las provincias de Miyagi, Iwate y Fukushima, las más golpeadas. Pese a ello, los equipos de rescate todavía no han logrado alcanzar las zonas realmente más afectadas por la subida de las aguas, puesto que la alerta por tsunami todavía está en vigor. La catástrofe se debe en gran parte a que el fuerte movimiento sísmico, cuyo epicentro se ha localizado en el Océano Pacífico a un centenar de kilómetros de la costa, ha desatado un tsunami con olas de hasta 10 metros que han penetrado 5 kilómetros tierra adentro y han arrasado cuanto han encontrado a su paso en las provincias del noreste. Según el Ministerio de Defensa, solo en la prefectura de Fukushima hay unas 1.800 viviendas destruidas. Y en la vecina prefectura de Miyagi, una de las áreas más afectadas, la policía ha asegurado que hay entre 200 y 300 cadáveres en una playa de la ciudad de Sentai, por lo que el balance policial de víctimas quedaría lejos de la realidad. Las olas han arrastrado barcos tierra adentro y se teme que 4 trenes costeros de los que no se sabe nada hayan sido engullidos por el mar. Al menos uno de ellos era un convoy de pasajeros que trasladaba a un número indeterminado de personas cuando se perdió su pista. Los transportes se han visto afectados en todo el país, dejando a numerosas personas sin la posibilidad de regresar a sus casas, y los vuelos en el aeropuerto de Narita, el principal de Tokio, se han visto interrumpidos durante horas. Con las primeras horas del día en el país, el primer ministro japonés, Naoto Kan, ya ha salido en un helicóptero para sobrevolar las zonas más afectadas y controlar desde el aire la situación en la que se encuentra el país.